Bueno, en primer lugar agradecer a Milagros por la invitación, por la iniciativa, a todos ustedes por estar aquí hoy. Seguramente todos nosotros, especialmente ustedes, tienen cosas mucho más interesantes para hacer que estar acá, pero si están acá por algo es, entonces algo les tiene que haber llamado la atención de la invitación. Bien, en la charla ahora nos vamos a trasladar un poquito antes de lo que habló el doctor Laviña, o sea, los pasos previos a desarrollar un tumor. Y vamos a hablar básicamente de los 4 tumores más frecuentes en hombres y mujeres. Y aunque a ustedes les parezca mentira, no vamos a hablar ni de tabaquismo ni de cáncer de pulmón. Lo vamos a dejar para otro lado porque es fácil lo que hay que hablar de eso, no hay que fumar, punto. Entonces ya se terminó esa charla porque es fácil. El que entiende, entiende, y el que no después no llore. Es bien fácil. Vamos a hablar de otros que son frecuentes y también. Y acá en el título que pusimos, a ver, ¿podemos prevenir el cáncer? Prevenir, ¿qué significa prevenir? Y acá es donde les doy la palabra rápidamente. ¿Qué quiere decir prevenir? Prevenir es fácil. Y ver si la veo antes que venga, ¿no? Prevenir, si la veo antes que venga, capaz que tengo algo para hacer. A todos los que nos gusta el fútbol, si ayer hubiéramos sabido que el muchacho Guerrero iba a estar tan entusiasmado y tan así, capaz que le hubieran puesto a 3 o 4 para marcarlo, o hubiéramos hecho la prevención del partido y capaz que no perdíamos. Bueno, prevenir significa un poquito eso. ¿Puedo ponerme adelante, algún paso adelante de que las cosas pasen? ¿Por qué? Porque después cuando las cosas pasan, uno mira para atrás, y eso pasa en todos los órdenes de la vida, miro para atrás y trato de ver, pude haberlo evitado, ahora ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, si podemos prevenir el cáncer para detectarlo en forma temprana, entonces seguramente tenemos alguna chance de poder curarlo. O podemos inclusive tratar de ver que no se produzca. Si bien es difícil, no es fácil que un cáncer no se produzca, aunque podemos tener alguna posibilidad. De eso vamos a tratar un poquito la charla de hoy. Y lo primero siempre es bueno saber números. Entonces, a ver, cuando hablamos de cáncer tenemos que hablar, nos guste o no nos guste, de la posibilidad de morirnos al tener un cáncer. Si bien hoy en día la mayor parte de las personas que padecen un cáncer no se mueren del cáncer. Juntamos todos los cánceres que hay en Uruguay y tenemos la enorme sorpresa que, después vamos a tener algún número, son 15.000 personas más o menos las que se enferman por año de todos los cánceres que tenemos en Uruguay, y dije bien, 15.000 personas. 15.000 personas es una tribuna entera del Estadio Centenario, la Amsterdam entera, por ejemplo, y un poquito más, ¿tá? O la Colombes enteras. Bueno, llenamos toda la tribuna y bueno, todos esos que están ahí son los que este año se van a enfermar de cáncer acá. Y el año que viene hay otra tribuna y el otro hay otra tribuna más. Entonces, es bueno saber los números, pero no todos los que se enferman se mueren de cáncer, se mueren menos de la mitad. Hoy en día, aproximadamente unas 7.500 personas en Uruguay mueren de cáncer todos los años. Eso significa el 24% aproximadamente de las muertes que hay en Uruguay son todavía por cáncer. ¿Qué significa el 24%? Y significa que de 4, 1 se muere de cáncer. Las enfermedades cardiovasculares son un 27%, están disminuyendo un poco y aumentaron otras causas distintas. ¿Por qué está pasando este perfil donde el cáncer viene subiendo, las muertes por cáncer vienen subiendo? Simplemente por uno de los factores de riesgo del cáncer, que es cuanto más se vive, más chance hay de tener un cáncer. Es al revés de la cosa que tenemos en la cabeza. Cuanto más vivo, la abuelita déjala tranquila que ella está bien, no le va a pasar nada. Ojo con la abuelita, porque a la abuelita le puede venir un cáncer bastante feo también, igual que en cualquier momento de la vida. Entonces, primer concepto a llevarnos, son unos cuantos los que hoy se mueren de cáncer en nuestro país. Son 15.000 los que se enferman, son 7.500 más o menos los que fallecen. Una de las cosas importantes. Y acá tenemos una tabla que no es la de las eliminatorias. A las mujeres les interesa hoy también el fútbol, ¿no? Entonces, y la tenemos por acá también, si no, le vamos a dar la espalda a todo el mundo. Acá, a ver, en los hombres, importancia del cáncer, mortalidad por todos los cánceres en todos los países. Miren ustedes, ¿dónde está Uruguay? En hombres, lugar número 12. Si ven estos de acá arriba, los que pueden leer, no hay ningún país de América, no hay nada conocido, son todas culturas bastante distintas a las que estamos habituados. Hungría, Rusia, República Checa,
Eslovaquia, Croacia, son todos países muy distintos a los nuestros, y sácate, Uruguay, atrás Francia, bueno, algo que se nos parece, y acá viene toda la banda de países atrás nuestro, toda la banda de países de Europa, que más o menos tenemos culturas, no iguales, pero semejantes. Tenemos un lugar privilegiado, somos unos fenómenos bárbaros. Lugar 12 en hombres, pero miren las mujeres, si quieren igualdad, acá se fueron para el otro lado, que están séptimas. Uruguay está séptimo mortalidad por cáncer en el mundo de las mujeres. Y esto es a causa de una sola cosa. Acá se lleva todos los boletos el cáncer de mama en Uruguay, para estar séptimo en el mundo de todos los cánceres. Cáncer de mama. Y en los hombres, acá se llevan todos los boletos el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón todavía, aunque está bajando. Pero vean ustedes, estos países, que son casi todos de Europa del Este, ¿no? Los que estaban cerca de la vieja Unión Soviética, no en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres, ¿por qué les parece, qué puede pasar con estos países para que tengan tanta cantidad de mortalidad por cáncer? ¿Qué les pasa a estos muchachos? Y vamos a entender ahí, vamos a entender rápidamente uno de los problemas que tiene el cáncer. ¿Qué les parece? ¿Qué hacen en estos países? ¿Qué problema tienen? No es la radiación. No, más fácil, mucho más fácil. No, tampoco. Fuman hasta por las orejas, estos tipos. Chupan hasta por las orejas. Tienen un clima frío espantoso, todos estos países, básicamente. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, toman y fuman, se mueren de cáncer. Entonces, los factores de riesgo, la forma como vivimos, determina la forma como nos morimos también, en este caso del cáncer. Y en lo cardiovascular también, En lo cardiovascular, de la forma como vivís o como te cuidás, es la forma como te morís o no te morís. Es bien sencilla la ecuación, no tiene mucho misterio. Así que bueno, estamos ubicados bastante mal. Estamos bastante complicados con este tema. Bien, a ver. ¿Cuáles son los cánceres que en orden a la mortalidad siguen siendo los más complicados? O sea, de los que muere mayor cantidad de gente. Bien, en los hombres todavía el cáncer de pulmón sigue siendo el primero en mortalidad en los hombres. Lo tienen ahí. Pero miren esta curvita. Empezó a bajar. Y estamos antes del año 2000, donde ya se constató una leve disminución en mortalidad por cáncer. Y me voy a venir a este muchacho que está acá abajo ahora, el de próstata, miren. Es el único que tiene una curva ascendente. Esto está medido hasta antes del 2000. Si lo vemos ahora, está igual, exactamente igual. El cáncer de pulmón viene bajando en la mortalidad, el cáncer de próstata sigue subiendo. Miren este muchacho que está acá en los hombres, el estómago, y miren el estómago acá. Se desplomó la muerte por cáncer de estómago. ¿Qué pasó después del 1950 hasta el 2000? Y acá apelo a los que tienen más de 22 años. 32. Más de 50. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué puede haber pasado para que el cáncer de estómago haya bajado en la mortalidad? Si bajó en la mortalidad es porque hay mucho menos cáncer de estómago también. ¿Por qué? Y acuérdense de lo que dije recién. Nos morimos según cómo vivimos. Y si mejoramos algunas cosas, nos morimos de cosas distintas a las que vamos mejorando. Cáncer de estómago. ¿Para qué sirve el estómago? ¿Cambió la alimentación? No cambió. La forma de cocinar, un poquito antes. ¿Cómo se conservaba el alimento antes, por el 1950 y antes? Dígame, ¿cuántas de las abuelas tenían heladera? De las abuelas de ustedes, ¿no? Capaz que alguna tenía, pero no era lo habitual tener heladera. Desde que apareció la heladera, la conservación de los alimentos y especialmente la conservación de la carne, perdón, yo le estoy dando la espalda a ustedes, la conservación de los alimentos cambió. Entonces, no se hizo más carnes ahumadas, hay mucho menos,
no se saló más la carne, no se agregaron productos para conservar los alimentos. ¿Por qué? Porque cambiamos la forma de conservar los alimentos. ¿Qué logramos con eso? Logramos que los alimentos fueran más sanos y que no se le agregara a los alimentos elementos extrínsecos que terminan perjudicando la salud. Muchos de estos elementos que se agregaban quedaban depositados en el estómago y en el correr del tiempo provocaban un tumor, cáncer de estómago y muerte. Entonces, acá tenemos un clarísimo ejemplo de lo que es el avance, en cierta forma, del estilo de vida, de la forma de vida, que impacta directamente sobre la mortalidad por las enfermedades. Acá en las mujeres, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? La mayor mortalidad, cáncer de mama, colon y recto viene segundo, y bueno, acá vienen estos tres, pulmón, cuello uterino y estómago, que están en una mortalidad parecida. Algunos, lamentablemente, vean la diferencia de la curvita roja en hombres, estamos mucho más allá porque culturalmente el hombre fumó mucho más y desde mucho antes que las mujeres, pero las mujeres nos copiaron tarde y mal, y todavía ahora es una de las reivindicaciones que tienen que hacer, ¿no? Que tienen que aprender de lo que hemos hecho nosotros. Dejen de fumar, porque si no, la mortalidad por cáncer de pulmón en la mujer va a seguir subiendo. Bien. Cáncer, año 2020, 20 millones de nuevos casos por año en el mundo. De estos 20 millones para el 2020, 14 millones en los países en desarrollo. Entonces acá hay otro problema del cáncer. El cáncer está vinculado al subdesarrollo de la población mundial. Cuanto más pobreza, cuanto menos condiciones de vida hay, más cáncer hay. Y los países que tienen menores condiciones de vida son los que tienen más cáncer. Con lo cual, el desarrollo humano, la tecnología y todo lo que pueda favorecer a mejorar el estilo de vida, mejora directamente la aparición o no del cáncer. Entonces uno diría, bueno, en 2020 estamos esto, para adelante, estamos todos conscientes de todo esto, la cosa va a cambiar. Miren cómo va a cambiar. En Uruguay, no, me faltó. Alguien me robó la diapositiva. Decía 2030, bueno, para el 2030 se calculan 30 millones de casos por año nuevos en el mundo. El cáncer va a ir aumentando, no va a ir disminuyendo, va a ir aumentando. Aunque todos sabemos que hay factores de riesgo que hay que combatir, va a ir aumentando y es la perspectiva que se espera. Créanmelo, me la robaron. En Uruguay ya les dije los datos que tenemos, los casos nuevos y las muertes. Y bueno, vamos a tratar de entender un poquito qué es el cáncer, porque hablamos de cáncer y no sabemos. Bueno, primero, para entender el cáncer, ¿qué es un tejido normal? Y acá nos vamos a la escuela, al liceo, rápidamente. Las células saben hacer estas tres cosas, nada más. Todas las células del organismo saben crecer para cumplir una función X. En cada órgano las células hacen una función X. Saben dividirse y después las células normales traen información para morirse. O sea, las células normales se mueren. No duran para siempre, se mueren. Entonces, este es el régimen normal de la vida de las células. ¿Qué pasa en el cáncer? Bueno, en el cáncer pasan otras cosas. El cáncer tiene un proceso de división que son incontrolados. Empieza a dividirse y lo que se va a hacer es dividirse y dividirse y dividirse y dividirse, y si tiene los alimentos suficientes sigue dividiéndose y no se muere. La célula oncológica tiene la capacidad de no morirse. Si hacemos un cultivo de tejido normal, células normales, y le ponemos todas las mejores condiciones de vida, ¿no? en un cultivo como se hace en el laboratorio, y las dejamos y le damos el alimento, el oxígeno, todo lo que precisa, las células normales crecen, se dividen y en un momento se empiezan a morir y se mueren. Ahora, hacemos lo mismo con las células oncológicas y estas señoritas crecen, se dividen, crecen, se dividen, crecen, se dividen y no se mueren. Perdieron la capacidad de morirse, a tal punto que viviendo no en un tejido, no en un laboratorio, sino adentro de un cuerpo. Acá tenemos otra de las características que tiene el cáncer y por qué el cáncer es mortal. Porque estas señoritas no se mueren así nomás, a no ser que dentro del organismo le falte alimento. Si le falta alimento, lógicamente que sí. Pero ¿a dónde tienden estas células? Tienden a, entre comillas, morfarse al que están habitando. ¿Por qué? Porque tienen esa característica. Entonces, ahí pueden entender uno de los grandes problemas que tenemos para los tratamientos del cáncer. El cáncer es una enfermedad maligna porque tiene esta característica.
Tiene la capacidad de seguir reproduciéndose, alimentándose y no se muere solito. Primera cosa importante también a tener. El cáncer suele formar tumores, hay tumores benignos que tienen determinadas características y hay tumores malignos que tienen estas características. Invaden, mandan células para otros lados y mandando células para otros lugares del organismo, ahí es cuando comienza el riesgo de vida para el paciente que tiene un cáncer. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Vamos. Bien, entonces, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? Algo lo vimos. ¿Es posible prevenirlos? Bueno, vamos a ver si podemos prevenirlos. Entonces, para tratar de prevenir un cáncer, lo que tenemos que hacer es buscar lo que se llaman los factores de riesgo. Los factores de riesgo, ¿qué son? Son elementos, conductas, hechos que existen en la vida de cada uno de nosotros, que si están presentes, esos factores de riesgo, y actúan, pueden llegar a desencadenar el inicio de un cáncer. Pero no siempre sucede que estando estos elementos, estos factores de riesgo presentes, el cáncer se desarrolla. A veces, pero a veces sí. Entonces, no solo es importante conocer cuáles son los factores de riesgo, muchas veces externos, sino la condición de la persona también es importante. Habrán visto que muchos, o no tanto, pero hay gente que dice, fulano de tal fumó toda la vida y nunca tuvo un cáncer. Y es verdad, fumó toda la vida y no hizo el cáncer. ¿Y por qué no lo hizo? Porque quizás el terreno genético, que la enfermedad, como decía el doctor Laviña, el cáncer es una enfermedad genética, tiene la posibilidad de no desarrollar el cáncer porque no tiene el terreno adecuado para que lo haga. Y hay otras personas que habiéndose cuidado toda la vida, habiéndose comido lo que hay que comer, hecho deporte, ¿no? Sácate, se lo agarraron igual. Conclusión inmediata, ¿y para qué te vas a cuidar si igual te lo vas a agarrar? No, no es así. Hay que cuidarse porque hay gente que tiene una disposición, una disponibilidad, una posibilidad más elevada que otras de hacer un cáncer. Y esa posibilidad se llama riesgo genético. Entonces, en la mochilita que traemos de papá y mamá, que nos pasaron una mochilita en la cual tenés tu información genética que está muy vinculada a tus padres, o sea, tenés toda tu información genética, viene la mitad de uno y la mitad de otro. Se juntaron, revolvieron y saliste vos. Bien, saliste con qué? Muchas veces con esa información de que tenés una posibilidad aumentada porque hay algunas mutaciones, hay algunos elementos anormales en tu información genética que aumentan tu posibilidad de desarrollar un cáncer. Si a eso le juntás el factor de riesgo externo, capaz que todos nosotros tenemos riesgos distintos para tener distintos cánceres porque tenemos información genética distinta, aunque nos expongamos a los mismos factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, como todavía hay mucho avance, y después le voy a comentar algo sobre la información genética y el análisis de la información genética, hay mucho avance, pero todavía falta muchísimo. No podemos jugar con los factores de riesgo, porque los factores de riesgo sí los podemos controlar. Controlando los factores de riesgo, no damos chance a que la información que tenemos, que ya traemos, facilite la cosa. Entonces tenés que cuidarte de todos los factores de riesgo que puedas. ¿Se entiende esto? Porque esto creo que es importante. Primero, factor de riesgo, envejecimiento, ya se lo dije. El cáncer está vinculado a la cantidad de vida. Cuanto más vivís, más chance tenés de desarrollar un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Cualquiera. No hay cáncer que se salve del envejecimiento. Cuanto más viejo sos, más chances tenés. ¿Por qué? Porque cuanto más viejo sos, más reproducción celular hubo dentro de tu vida y el cáncer aparece en la falla de la reproducción celular. Entonces, elemento importante, cuiden a las abuelas y a los abuelos. Segundo, virus, vamos a ver algunos. Los virus tienen que ver con el cáncer. Hay virus que son capaces de meterse dentro de la célula, cambiar la información genética y desarrollar el cáncer. Entonces, hay virus que tienen que ver. Radiaciones, bien, las radiaciones conocemos hechos enormes de accidentes de radiaciones, grandísimos, etcétera, pero no es lo más importante. Lo más importante de las radiaciones pasa por el sol en el verano. Tengan cuidado con el sol. El cáncer por excelencia mayor que tenemos en nuestro país es el cáncer de piel. No muy malignos, no es el melanoma, son otros, pero es el que más tenemos. Entonces, cuando
los médicos embromamos con ojo con el sol, el horario del sol, bla, 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 es cierto, es cierto. ¿Tá? Y el sol, juntado con el envejecimiento, da tumores bastante feos, a veces de ver. Productos químicos. Hay en los alimentos, hay en el cigarro, hay en algunos conservantes, hay en lo que se usa en la industria agronómica, muchos elementos que pueden influir. Entonces, hay distintos factores de riesgo que siempre tienen un común denominador. Afectan la información genética y afectando la información genética desarrollan el cáncer. Entonces, esto es bien fácil, miren. Esto es cómo se desarrolla una enfermedad oncológica. Hay un momento donde se inicia la enfermedad. Y hay una etapa que pasa entre que se inicia la enfermedad y que aparece algún síntoma. Esta etapa puede ser una etapa que dura 1 año, 2 años, 3, 4 o 5 años a veces. El cáncer. Actúan factores de riesgo sobre la persona, se inicia la enfermedad, hay una fase que no la podés detectar clínicamente y después empiezan los síntomas. Cuando empiezan los síntomas, seguramente en todos los tumores, por lo menos pasaron 2 añitos, por lo menos 2 años. Después que empiezan los síntomas, vienen los tratamientos, se pueden ver lo que pasa siempre. O se cura sin secuelas la persona, o se cura con secuelas, o puede venir el momento de la muerte. Habrán visto que el viejo dicho, fulano de tal tiene un tumor, en 3 meses se lo llevó. No se lo llevó en 3 meses, se lo llevó en los 2 años y pico, 3 que hace que tiene la enfermedad, que no había dado ningún síntoma y está bárbara la persona, y ese es el gran problema del cáncer, podés tener un enorme cáncer y estar perfectamente bien, porque no te da ningún síntoma, que cuando te da un síntoma, acá se complicó. Moraleja, si tenemos la forma de engancharlo acá, descubrirlo acá y curarlo acá, seguramente el caminito no va a llegar acá, sino que el caminito va a ser por acá o por acá. Entonces, el cáncer nos da tiempo. El cáncer siempre nos da tiempo. Tenemos que adelantarnos, tenemos que descubrirlo acá. Cuanto antes lo descubramos, más chance tenemos de curarnos. Esto ya lo hablamos, esto después lo vamos a hablar, así que pasamos directamente, vamos a alguno de los tumores. Cáncer de cuello de útero. Y bueno, vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Cuáles son los factores de riesgo clásicos del cáncer de cuello de útero? ¿Viene del aire el cáncer de cuello de útero? ¿Viene porque sí? No, no viene, mire, es fácil, a ver. ¿Quiénes son los que tienen más probabilidad de tener, mujeres que tienen probabilidad de tener un cáncer de cuello de útero? Bueno, inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, primera cosa. Segundo, multiplicidad de compañeros sexuales. Tercero, multiplicidad de compañeros sexuales de la pareja con la cual estás. Cuarto, prostitución. Estos 4 factores de riesgo, que están todos directamente vinculados a la conducta sexual, a la educación sexual y a cómo cada persona se maneja, en el fondo hay alguien que está atrás de esto como atentando contra la salud y es este señorcito que está acá, el virus del HPV. Este es el verdadero responsable del inicio del más del 90% de los cánceres de cuello. Digo el 90 porque hay otros cánceres de cuello de útero. Acá tenemos una colega ginecóloga, no me voy a meter mucho, pero me voy a meter en el lío. Entonces, pero este es el señorcito que está vinculado a la aparición del cáncer de cuello de útero. Este señor, si vemos todo esto, es un muchacho que se pasa por relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema de este señor? Que en la mujer da síntomas y en el hombre no da síntomas. En el hombre puede ser responsable de algunos tumores, en el hombre de pene. Pero normalmente el hombre que lo tiene no tiene síntomas. Y la mujer sí. En esto marcharon al espiedo. En esto le fue mucho peor que a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una infección por HPV, que son fácilmente detectables, hay técnicas nuevas, por ejemplo, hay lesiones que empiezan a aparecer, verrugas genitales, lesiones premalignas, después aparece un cáncer temprano, un cáncer avanzado. Hay, en esto que les quise poner, bueno, miren, hay
un larguísimo proceso entre la infección por HPV y el desarrollo del cáncer de cuello de útero. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos no podemos saber, pero aproximadamente pueden llegar a haber hasta 15 años entre que apareció la infección por HPV y que se desarrolló el tumor. Entonces, agarren una corneta, salgan afuera y los que conozcan, díganle, hay tiempo, mucho tiempo para pelear contra el HPV y no llegar al cáncer de cuello de útero. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuántas personas contraen cáncer de cuello de útero en nuestro país por año? ¿Cuántas mujeres? ¿Quién da más? ¿A la una? Un numerito, tienen un numerito. Mire, cáncer de mama son 1.800. Cáncer de cuello de útero son menos. Más o menos. ¿Cuántas les parece? ¿Cuántas mujeres todos los años se enferman se les diagnostica, se enfermaron antes? Cáncer de cuello de útero. No, tanto. Un poquito menos. Andamos alrededor de las 1.000. Más o menos. 1.000 mujeres por año se diagnostica cáncer de cuello temprano o avanzado en una enfermedad que empezó por lo menos 10 años antes. Empezó con este señor. Entonces, prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es todo lo que podemos hacer para no entrar en contacto con este señor. Entonces, ¿qué podemos hacer para no entrar en contacto con este señor? ¿Qué podemos hacer? No, el médico no te lo pasa, a no ser que haya alguna historia con el médico, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Pero hay que ir al médico, estamos de acuerdo, pero atenderse, no. Ahí está. Bueno, el preservativo es la base de la prevención para el contagio por HPV. Exacto. Sí. El cáncer de cuello de útero está muy relacionado, es uno de los que le decía, el desarrollo social, el desarrollo de las sociedades hace que aparezca menos cáncer de cuello de útero cuanto mejor es la calidad de vida y demás. Cuanto peor es la calidad de vida, y es uno de los tumores en definitiva que está más vinculado a los estándares de pobreza. Cuanto más pobreza hay, más aparece cáncer de cuello de útero. ¿Pero por qué? Porque hay menos educación seguramente, hay menos prevención, hay menos uso de preservativo, hay conductas de vida que hacen mucho más fácil la aparición de este tipo de tumores. Entonces, exacto, ahora íbamos a hablar de eso. Entonces, primera cosa para entender, esto es un factor de riesgo que se puede prevenir. ¿Tá? Y como yo siempre digo lo mismo, esto también una forma de prevenir esto es la pareja estable, que también es bueno y no lo descarten así nomás como diciendo... Yo sé que es bravo hoy en día y no voy a pedir que levanten la mano. Pero también es una chance, especialmente para los gurises más jóvenes. Porque las infecciones por HPV no aparecen a los 60 años, aparecen mucho antes. Entonces, ¿cuáles son las armas que tenemos para diagnosticar rápido esto? Bueno, el Papá Nicolau, por todos conocido, es uno de los instrumentos a través de los cuales se puede detectar rápidamente. Hoy una lesión por HPV primero se puede diagnosticar y se puede tratar también. ¿Tá? Entonces, otro de los elementos que hay hoy en día diagnósticos son estudios directamente que estudian si se puede detectar el virus antes que dé alguna lesión premaligna en las células. Eso por algunas técnicas hoy también ya se puede hacer. Y tenemos el tema de la vacuna, pero ojo al gol y lo puse con amarillo acá, para diferenciarlo un poquito de esto. La vacuna no es magia, La vacuna no es magia. La vacuna no elimina el Papá Nicolau. La vacuna no elimina el uso del preservativo. La vacuna no elimina el control con el ginecólogo. ¿Tá? La vacuna ayuda un poquito más a que la inmunidad del paciente, cuando se pone en contacto con el HPV, que lo ideal sería que no se ponga después en contacto con el HPV, reaccione mejor y pueda eliminarlo. Las infecciones por HPV se pueden tratar, pero también la inmunidad propia de la persona lo puede eliminar al virus.
Hay muchas familias de virus, son 4 de esas familias las que está confirmado que pueden ser potencialmente desarrolladoras de un cáncer de cuello de útero. La vacuna que hoy se da en nuestro país tiene las 4 familias incorporadas en esa vacuna, con lo cual es una vacuna que es muy efectiva. Y ante la pregunta, ¿se da o no se da la vacuna? Sí, señores, se da la vacuna, pero no es magia. Acuérdense, no sustituye el resto de las cosas. Seguimos. Cáncer de colon y recto. Esto es un enorme problema en nuestro país cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque este es un tumor que, en lo que les dije, de esta primera etapa donde hay exposición a algunos factores de riesgo y el inicio de la enfermedad, la etapa que viene después acá puede ser muy larga y no tener ningún síntoma y el cáncer de colon puede estar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que conocemos para esta enfermedad? Bien, edad creciente. Cuanto más se vive, más se puede tener un cáncer, y ojo con estos que no dan síntomas, o cuando lo dan muy tarde, porque son tumores que están dentro del abdomen y que no es fácil de diagnosticar. Antecedentes familiares de pólipos intestinales. Esto, hay familias enteras que desarrollan pólipos en su intestino. Si conocen a alguna persona que haya tenido pólipos, guay. ¿Por qué? Porque el pólipo es una enfermedad preoncológica. Sobre el pólipo se desarrolla el cáncer después. Antecedentes familiares de pólipos o cáncer de cuello. Después, y acá es lo que más nos importa. Esto está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque contra estos factores de riesgo no podemos hacer nada. O sea, poner el reloj para que ande para atrás no anda, va siempre para adelante. Entonces, estos factores de riesgo, si alguno en la familia tuvo un cáncer o tuvo pólipo, bueno, eso está, no lo podemos cambiar. Pero lo que está en verde sí lo podemos cambiar, y acá están los factores de riesgo que tenemos que evitar para que se desarrolle el tumor. ¿Cuáles son? Dieta rica en grasas animales y carnes rojas. Esto se ha hablado muchísimo en la prensa. Lo dejé así porque es importante que esté así, porque es un factor de riesgo, pero a esto hay que agregarle cómo se cocina la carne. ¿Cómo se cocina la carne? La carne, si la comemos cruda, difícilmente tengamos algún problema de desarrollar algún tumor. Lo que sí podemos tener es alguna infección, porque puede venir alguna bacteria que, si la comemos cruda, te mandas la bacteria y con la bacteria después te agarras la diarrea y compañía. Pero cuando la cocinamos se producen en el alimento la aparición de nuevos elementos, se llaman hidrocarburos aromáticos, no importa, y cómo los descubrimos. ¿Vieron eso del asado, la parte negrita del asado que es tan rica? Ahí vienen estos muchachos, los hidrocarburos aromáticos, que son los que se quedan depositados sobre la mucosa del intestino, y quedando depositados sobre la mucosa del intestino empiezan a trabajar. Y cuando empiezan a trabajar, al tiempo pueden provocar el tumor. Entonces, no es solo la carne roja, porque, repito, la carne roja son fibras musculares de una vaca, de un cerdo o de lo que sea, que en sí misma no tiene ningún problema. Pero la cocción sí. Entonces, moraleja, ¿cuál es la mejor forma de cocinar carne? Y al que le pega me invita a almorzar. Ahora ninguno dice, marché. Hervirla. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos aromáticos aparecen cuando el fuego o la fuente de calor está muy cercana a la carne. Ahí se provocan estos muchachos. Entonces, el hervor de la carne es lo que mejor hace para la forma de cocinar. Me van a decir, no es lo más rico, ya sé que no es lo más rico, pero normalmente lo más sano no es lo más rico. Pasa en todos los órdenes de la vida. Bien. La obesidad es otro factor de riesgo para el cáncer de colon, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo. Todo esto, lógicamente, cuando está en demasía, ¿no? Cuando, un poquito de obesidad no le hace mal a nadie, mucha obesidad durante mucho tiempo hace mucho mal. El sedentarismo hace mucho mal, o sea, tengamos una vida un poquito más sana. El tabaquismo no vamos a hablar, ya dijimos, y el alcoholismo también. Bueno, todos estos factores de riesgo son importantes y están vinculados a la aparición del cáncer de colon y recto. ¿Qué hacemos? ¿Los eliminamos todos? Y bueno, el que quiera lo elimine, va a ser aburridísimo. Pero, si quieren, elimínenlos. O hagamos algo un poquito más inteligente. Pongamos al lado de esto lo que tenemos que hacer como factor protector
para tratar de que esto en el peso no nos desbalancee. Yo me voy a seguir comiendo el asadito de los fines de semana siempre que pueda, me lo voy a seguir comiendo y la grasa no la voy a comer porque no me gusta. Pero si está quemadito me lo voy a comer también. Pero después voy a cuidar que al lado del plato con la carne esté asada haya una buena ensalada. ¿Para qué? Para que la ensalada haga que rápidamente transite todo por el intestino, porque a mí lo que me importa es el gusto y demás. Lo que pasa de ahí para abajo me importa bastante poco cuánto tiempo puede estar el alimento dentro mío. Cuanto menos esté, mejor. Entonces, balanceemos la alimentación ¿para qué? Para que no se depositen demasiado los alimentos. Entonces, sedentarismo. No me muevo nunca. Mira, es fácil. Empezá a moverte. ¿Por qué? Porque si te quedas con el sedentarismo, es un factor de riesgo importante. Si estás gordito, y bueno, adelgazá. Yo qué sé, hacé lo que pueda para adelgazar un poquito. Si piensan llegar a viejos, recomendación, lleguen flacos. No lleguen gorditos. Yo sé lo que les digo, no lleguen gordos. Está complicadísimo llegar a viejo gordo. Siempre el llegar a viejo empieza como 10, 15 años más de lo que uno tiene, ¿no? Así que es más adelante, siempre es más adelante, pero cuando estén en esa van a pensar, no, esto arranca 10 años más adelante. Entonces, lleguen flacos, háganme caso, lleguen flacos, no lleguen gordos. Hablando de lo que tú decías, ¿qué estudios pueden servir para diagnosticar un cáncer de colon? Bueno, uno es la endoscopía. La endoscopía es la fibrocolonoscopía, un estudio, que acá está el dibujito, es este cañito que se introduce por el ano y se infla un poco el intestino y va pasando y tiene una camarita y tiene una pinza y tiene determinadas cosas para poder ver la luz del intestino. Y haciendo esto ustedes ven acá, este sector de acá rojo, esto es un enorme tumor de colon. Esto es un enorme tumor de colon que ya está muy grande y demás. Y esto que está acá son pólipos. Son pólipos que el paciente tenía. Sobre estos pólipos apareció un tumor. Acá hay un tumor, acá hay otro pólipo chiquito y esto es mucosa normal. Todo esto es mucosa normal. Entonces, así se ve. Con esto se saca una pequeña muestra y tenemos el diagnóstico. Fácil. Pero hay que ir a hacerse este estudio. Que, como ven, no es un estudio que sea demasiado agradable, por supuesto que no. Se hace con el paciente sedado normalmente. Hay quienes lo aguantan despiertos. Les recomiendo que los duerman un poquito, no porque sea molesto por eso, sino porque te inflan, y cuando te inflan es molesto y duele un poco. ¿Cada cuánto? Bueno, la recomendación, ¿cada cuánto? Hombres y mujeres cada 3 años a partir de los 50 años. Es lo que le decía, muchas veces los tumores tienen su lógica también. 50 años, regalito que le podemos hacer a una persona de 50 años, no sé qué regalarte, toma. Te regalo una fibrocolonoscopía y que te diviertas y no te calientes conmigo. Pero puede ser un buen regalo, ¿por qué no? Entonces, la fibrocolonoscopía tiene la posibilidad de ayudarnos en ese sentido. ¿Qué otro estudio hay? Bueno, estudio de sangre en materia fecal, en la porquería. Pero hay que hacer caquita dentro de un tachito, lo pones en el tachito y lo llevas al laboratorio y que se arregle del otro lado. Vos lo único que tenés que hacer es o le invocás al tarrito o haces en otro lado y lo agarrás y después lo pasás. Una cochinada, una porquería, pero funciona así, la medicina funciona así. ¿Por qué? Porque los tumores muchas veces lo que hacen es pierden sangre y aparece, no se ve, pero en la materia fecal se puede encontrar trazos de esa sangre que hacen perder los tumores. Una porquería. Para el cumpleaños te regalo, esto es peor todavía, Tomás, te regalo el tachito, llévalo, llenalo y llévalo. Es una posibilidad. Esto es un pólipo normal, que en esta zona de acá es donde aparecen los tumores y cuando aparece el tumor, miren lo que le hace el pólipo, se lo va como comiendo y va para abajo y agarra la pared del intestino. Si lo agarramos acá, lo curamos. Si lo agarramos acá, lo curamos. Si se metió para dentro de la pared del intestino, la corremos de atrás. Lo podemos curar, pero la corremos de atrás. ¿Cuánto tiempo pasa entre que esto llega a esto y pasa a lo otro? A ver, adivinen, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto pasa? Ahí está escrito. Si es cada 3 años, ¿por qué le lleva 3 años? Más o menos a la gente normal. Los que tienen enfermedades donde tienen pólipos a repetición y muchos, es mucho más rápido el proceso. Pero normalmente el cáncer me da tiempo. El cáncer me da tiempo. ¿Qué es lo que se precisa? No tener miedo.
Al que le gana el miedo, fue. El mejor aliado del cáncer es el miedo. A un síntoma, a un estudio, a ir al médico, a contarle al que tengo al lado que me pasa tal cosa porque anda a saber qué me dice. Si te gana el miedo, le estás dando la chance. ¿No? Cáncer de próstata para los hombres. No hay ninguno mayor de 50, ¿no? Todos tenemos 25. Bueno, importante. Cáncer de próstata la próstata es una pequeña glándula que se encuentra en la base. Si acá esto es la vejiga, esto es la vejiga, esto rojito de acá es la próstata. Es una pequeña glándula que está ahí, que está a la mano por el recto, de hacer el tacto rectal y tocar la próstata para palparla. ¿Por qué los hombres no van al médico? Es más tan fácil porque no van al urólogo. A los 50 años, toma, te regalo. Consulta con el urólogo, pero por más obligatorio, viste que la mamografía es obligatoria para las mujeres, carnet de salud, no sé cuánto, ahora después vamos a ver cuántas se la hacen. Entonces, lo obligatorio no funca. Ahora, este es el gran problema por lo cual los hombres no vamos al urólogo, y no vamos al urólogo, y no voy al urólogo. No voy. Entonces, son las cuestiones culturales que también nos hacen poner en riesgo la salud por no hacer lo que hay que hacer. Es tan fácil que el urólogo toque y vea si hay alguna cosita rara dentro de la próstata. Para los que más o menos algo de mano tenemos en el tema, es tan fácil tocar una próstata sana y una próstata que está enferma, que posiblemente puede estar enferma. Tan sencillo, es una papa. Pero salgan a la calle. Hoy cuando vayan a los lugares de trabajo, después y demás, pregúntenle al de al lado. ¿Fuiste al urólogo? Hagan una encuesta. Apuesten que el 20% fue y el 80% no fue el urólogo. Apuesten eso que la gana no es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede detectar también el cáncer de próstata? Por el PSA. El PSA es una sustancia en sangre. ¿Estamos bien de tiempo o yo me entusiasmo? Es una sustancia en sangre que las células de la próstata, acá tenemos el puntito, segregan esta sustancia que por sangre da vueltas y la podemos agarrar en un examen de sangre. ¿Ah? Entonces, tiene sus bemoles, no es que esto en biología, la matemática funciona mal, pero algo funciona. Hay una vinculación que podemos detectar esto. El PSA es una sustancia, no vamos a entrar en el detalle, pero también los 50 años en este tipo de tumores vuelve a ser la edad en la cual comienza a aparecer el riesgo de lo primero que les dije. Cuanto más vivís, más chance tenés. No se conocen otros factores muy claros de un cáncer de próstata, a no ser los genéticos por herencia que hayas tenido en tu familia, familiares con cáncer de próstata. Hay una probabilidad aumentada que lo puedas tener. Lógicamente, eso significa que hay una posibilidad genética de poder tenerlo. Pero mira, después de los 50, si vos no querés quedarte viuda rápido, ¿viste? Si querés quedarte viuda rápido, no le digas nada, déjalo, que se arregle. Pero si no, decirle por qué no vas al urólogo, al médico, te haces un PSA. Si no querés bueno, te haces el PSA y con esto ya tenés una idea. Hay más de uno que marchó hoy en la cena, marchó les pido con esto. Bueno, el PSA, un detalle nomás, no está recomendado para hacerlo a todo el mundo porque tiene errores, porque tiene fallas, porque atrás de un diagnóstico de PSA hay que hacer una punción, vienen otras cosas, hay que pedir el PSA en el marco de una consulta médica. ¿Tá? Pero entonces, todo esto se maneja con el médico, no se maneja porque lo quiero y voy y me lo hago y me presento en todos lados, háganme todo, no. Anda al médico y después que el médico te lo mande. Cáncer de mama y nos metemos en este señorcito para ir terminando con estos muchachos. Bien, factores de riesgo para el cáncer de mama. Ahora dentro de un ratito los vamos a ver un poquito mejor. Bueno, factores de riesgo. Podemos actuar contra los factores de riesgo para tratar de no desarrollar tumores de mama. En amarillo, para no perdernos en toda la letra. Perdón. Antecedentes familiares. Personas que hayan tenido antecedentes familiares directos con cáncer de mama tienen una probabilidad aumentada de tener un cáncer de mama también. Edad que tuvieron la menarca y la menopausia. Esto habla de factores hormonales. El cáncer de mama está vinculado al cambio hormonal. Cuando las niñas todavía no empezaron a menstruar, sus estrógenos están bastante quietitos y no me voy a meter mucho, ginecóloga, no me meto.
Pero después empiezan a ciclar y cuando empiezan a ciclar empieza la danza de los estrógenos. Entonces, en la danza de los estrógenos, que entre otras cosas hacen que las mujeres tengan mamas desarrolladas, tengan la forma de cuerpo que tienen, etcétera, hacen que la mama es un lugar de impacto directo de los estrógenos permanentemente para que funcionen, para que se desarrollen, para que crezcan, para que pueda haber lactancia, para todo. Entonces, se postula que cuanto más tiempo pasa entre la menarca y la menopausia, cuanto mayor es ese periodo de tiempo, mayor riesgo hay que los estrógenos hagan también, favorezcan, no que desarrollen el cáncer de mama, pero que sí favorezcan la posibilidad de que un cáncer que pueda crecer. La edad del primer hijo, esto es lo mismo, han perdido un poco de valor, estos factores de riesgo lo vamos a ver un poquito más, meses de lactancia, obesidad, son algunos de los factores de riesgo que puedan. Lo paso rápido porque vamos a ver otro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las armas que tenemos para adelantarnos al cáncer de mama, para prevenirlo, para diagnosticarlo rápido? Que eso es lo que tenemos que tener. Primero, autoexamen mamario. Es una enorme, a ver cómo lo puedo decir, una enorme falta de inteligencia y es como un insulto a la inteligencia de las mujeres que una mujer no conozca sus mamas. La mujer que no conoce sus mamas está en riesgo de grave ignorancia en su salud. Cuando viene la mujer a la consulta y usted se hace el autoexamen mamario, no. Muy bien. ¿Y por qué no se lo hace? Porque me da cosa. ¿Qué cosa le da? No, me da miedo. Si encuentro algo, me da miedo. A ver, señora, arranquemos de nuevo. Mire, salga para afuera. O sea, golpéeme la puerta. Bien. ¿Se hizo el autoexamen de mama alguna vez? No, bueno, mire, le vamos a enseñar a hacerlo, porque capaz que no sabe. Pero después que le enseñe, la próxima vez que me golpee, más vale que se lo haya hecho, porque si no, no la atiende. No la atiende. Esto es tan sencillo como que una vez al mes es obligatorio que todas las mujeres se hagan el autoexamen de mama. Porque la primera que se va a dar cuenta si algo cambió en la mama para ver si hay algo nuevo o no, un tumor o no, puede haber la posibilidad de un tumor nuevo, es la dueña. Porque si la dueña no lo sabe, al médico van una vez al año con suerte. Cuando las papas queman o cuando la de al lado me dice para ir, o cuando me acuerdo que tengo un día libre en el laburo, entonces ahí sí, ahí vamos todos. Clásico para el uruguayo, vamos todos. Pero acá esto no pasa más de una vez al año, vamos a no mentirnos. Ahora, esta la tienen a la mano los 365 días del año. No hay que andar obsesionado tampoco de que siempre hacerlo, pero una vez al mes, pónganlo. El día 17 del mes, bueno, ese es el día cuando las que están en menopausia, cualquier día, digo, tal día me reviso las mamas, a ver si encuentro algo distinto a lo que toqué el mes pasado. No la toquen todos los días, porque si la tocan todos los días seguro no se dan cuenta de los cambios que pueden haber. Entonces tengo que tener un periodo de tiempo para darme cuenta de verme un cambio. Si no, no me voy a dar cuenta. Si vos te mirás todos los días al espejo, no te vas a dar cuenta que estás más viejo en el correr del tiempo. Pero si te mirás hoy, no te mirás por un año, te mirás el año que viene, te pega un susto de aquello. Porque tenés un añito más y se siente el añito más. Esto pasa más o menos lo mismo. Entonces, es obligatorio moralmente para todas las mujeres conocer sus mamas. Primera cosa. Segundo, el médico. Hay que ir al médico. Bien, estamos en marzo, 29 de marzo 2017. ¿Se acuerdan de marzo del año pasado? Levanten la mano quien fue el médico desde marzo del año pasado hasta ahora el ginecólogo para que les viera la mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bien, 50%. Como pasa siempre. No pasa del 50-60% de las mujeres que van al médico a que le revisen las mamas. Es normal, es eso. Mamografía, el otro gran instrumento para la detección precoz del cáncer de mama. ¿Por qué la mamografía? ¿Se acuerdan el esquemita que les hice? Factores de riesgo, inicio de la enfermedad, inicio de los síntomas. Este es el examen por excelencia que nos permite descubrir rápidamente un cáncer de mama antes que de síntomas. Y todo lo que se está diciendo en los medios de prensa, todo lo que se habla por ahí, libros que han aparecido por ahí, sobre que el riesgo de la mamografía para que aparezcan otros cánceres,
para que las mujeres se pongan locas mientras esperan el resultado, para que ante un posible resultado positivo que después no lo fuera, también, no sé qué cosas psicológicas les pasa, a algunas mujeres no me crucé ninguna todavía de esas. Es todo una enorme locura, una enorme mentira. Si para el carnet de salud alguien no quiere exponerse a la mamografía porque está segura que no quiere hacerlo y más, por supuesto que siempre tiene la libertad de no hacerlo. Y contra la libertad ni Dios pelea. Nadie. Te deja solito y va a arreglar. Con esto también. Pero una cosa es que en lo personal una persona no quiera hacerse la mamografía porque tiene miedo, porque no quiere, porque la evidencia que ella encontró es negativa, y otra cosa es decir que la mamografía no sirve para detectar un cáncer de mama, y otra cosa es decir que la mamografía no es el mejor instrumento para diagnosticar el cáncer de mama. La mamografía es el mejor instrumento para diagnosticar un cáncer de mama y es el único examen que está demostrado que salva vidas. Si uno quiere bajar la mortalidad por cáncer de mama, está bárbaro todos los tratamientos, pero ¿sabes qué? Lo primero, esto, la mamografía. Entonces, no dejen de hacerse, mujeres mayores de 50 años, no dejen de hacerse la mamografía todos los años. La mamografía se acompaña normalmente de la ecografía también. ¿Tá? ¿Cuándo? El doctor Laviña decía que la mamografía, la mama es un órgano muy dinámico, y es cierto. Ustedes, si ven todo el desarrollo de la mama tiene dos etapas. Una en la que apunta para arriba y crece para arriba, y otra en la que apunta para el medio y otra en la que apunta para abajo. Entonces, en ese apuntar para abajo, la ptosis mamaria que a todas le va a pasar, que las mamas caen, entre comillas caen, ¿qué es lo que pasa? La mama desarrolla tejido mamario desde la concepción y a lo largo del tiempo va perdiendo el tejido mamario. Cuando pierde el tejido mamario va apareciendo más grasa en la mama y la mama tiende a caer. Cuando hay mucho tejido mamario, la mamografía a veces no alcanza. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ve algunas imágenes y otras no las ve. Las mujeres jóvenes, premenopáusicas, muchas veces necesitan, además de la mamografía, una ecografía que aclare. Las mujeres que no han dado de mamar o que no han estado embarazadas, también. Después que la mama termina de desarrollarse y termina de desarrollarse en su tercera etapa, el desarrollo mamario, cuando al final del primer embarazo, cuando se produce leche en abundancia, bueno, ahí la mama empieza todo un proceso que, si bien es característico de cada persona, empieza a perderse, entre comillas, cierta densidad mamaria. Entonces, la mamografía empieza a ser el único instrumento para mujeres posmenopáusicas, pero para las premenopáusicas muchas veces la ecografía es la que termina diagnosticando tumores que a veces la mamografía no ve, pero son complementarios. Ya les mencioné estos tres: la visita al médico una vez por año, la mamografía. Se recomienda en forma anual a mujeres mayores de 50 años. ¿Tá? Si se realiza en todas las mujeres mayores de 50 años, la disminución de la mortalidad es de un 30% para las mujeres mayores de 50 años. Entre los 40 y 50 años, los estudios apoyan su implementación anual o bianual de acuerdo a los antecedentes y factores de riesgo que tenga cada mujer. Esto se determina con el médico tratante. No se recomienda en forma rutinaria antes de los 40 años. En forma rutinaria quiere decir a los 30 arrancar a hacer de mamografías, no. Hay que ir al médico primero, analizar los factores de riesgo, revisar esas mamas, ver cómo son las mamas, ver si hay antecedentes. Se puede empezar con una ecografía porque a veces la mamografía no sirve y eventualmente después sí determinar la mamografía. El nivel de radiación que recibe la mama no es un nivel nocivo. Hay algún tipo de tumores que son los tumores radioinducidos, que por radiaciones pueden aparecer algunos tumores. Es cierto, eso puede pasar. Hay experiencias mundiales en las cuales los accidentes atómicos y demás sucedieron ese tipo de cosas. Con la mamografía, para llegar al umbral mínimo de radiación en la cual comienza el riesgo de desarrollar un tumor, ¿cuántas mamografías hay que hacerse a lo largo de la vida para llegar a ese mínimo umbral de radiación para que la mamografía comience a ser dañina, en el sentido de desarrollar algún tumor? ¿Quién da más? Y al que le invoca me invita a cenar. Cambiamos. El almuerzo ya lo perdí, voy por la cena. 20. No.
Más de 120 mamografías hay que hacerse a lo largo de la vida y exponer la mama a la radiación acumulada de 120 mamografías para llegar al umbral mínimo de radiación. Díganme, ¿quién conoce a una persona que se haya hecho 120 mamografías, empezando a los 40 años a hacerse una por año? Imposible. Entonces, cuando por ahí se dicen cuentos de colores, la radioignorancia que hay muchas veces en la población afecta mucho más a la salud de lo que afecta a una mamografía. Y en Uruguay, esta la sabemos todo de memoria, tenemos día libre para hacerse la mamografía, Papá Nicolau, todo, y que normalmente si es el viernes es mejor. Esto es una mamografía, a ver. No le pago la cena ni le invito a la que me diga dónde está el tumor. El tumor está acá, se ve clarísimo. Ahora, ¿saben qué? Hay dos. ¿Dónde está el otro? Y ya les digo, no está acá. Estas son microcalcificaciones, que son benignas, y ahí no está. Y en esta otra no está. Esto es lo que, esta la traje por lo que tú decías. La mamografía en este caso no alcanza para ver, porque ustedes ven que el contraste que hay entre lo blanco y lo grisecito a veces no alcanza y se pueden escapar imágenes. Acá, esto es una mama de una persona joven, hay que hacer ecografía también. Esto es una mama de una persona posmenopáusica, ven cómo cambia lo blanco y lo gris de una a otra. Acá hay mucho tejido mamario, acá hay mucha grasa. Entonces, acá había otro tumorcito. En esta pequeña falla se estaba empezando a desarrollar otro tumor. Olvídense de esta imagen grande y esto no lo toca nadie. Esto es un tumor en la etapa que les decía, que presintomáticas. Antes de dar síntomas ya está creciendo el tipo ahí y una mamografía lo puede detectar. Cuando aparece esto, que es una cosa absolutamente grosera, y esto la mujer se lo está tocando desde hace más de un año, si hace el examen, autoexamen, y esto se toca, esto es una grosería, esto deforma la mama, esto es enorme, bueno, pero la señora no había consultado hasta que se pegó un susto enorme porque vio que creció, y sí, estaba grandecito. La mamografía da esta información. Para ir cerrando, factores de riesgo. En rojo, cáncer de mama, factores de riesgo que no podemos cambiar. Factores de riesgo que están y lamentablemente los que te tocaron de esto están funcionando y no podés hacer nada. Sexo femenino, no me diga doctor, sexo femenino factor de riesgo para cáncer de mama, no me diga, sí, les digo. ¿Por qué? Porque si todos ustedes fueran conscientes de que ser mujer es un factor de riesgo por sí mismo para tener un cáncer de mama, todas irían a hacer la mamografía. ¿Saben cuántas van a hacer la mamografía? Y acá sí les pago yo la cena, el almuerzo, todo, la que me invocan el número justo del porcentaje de mujeres que tienen que hacerse la mamografía y van. ¿Cuántas son? Y no les doy más chance, le erraron, 45. En el año 2006 era 35%, solo las mujeres que se hacían, de las que tenían que hacerse, solo el 35% se la hacían. Con lo que se ha embromado en todos lados, dicho, hablado, no sé cuánto, durante 10 años mejoramos 10%, ahora es el 45%. Hay 55% de las mujeres que tienen que hacerse mamografía una vez por año que no la están haciendo. Entonces, no está tan asumido que el ser mujer es un factor de riesgo para tener un cáncer de mama. Edad creciente, antecedentes familiares, primera menstruación, menopausia. Contra esto no se puede hacer nada, son factores de riesgo que están. Contra esto algo podemos manejarlo. Y estamos armando el semáforo, ¿no? No tener hijos, primer hijo después de los 30, no dar de mamar, estos son factores que aumentan el riesgo de tener un cáncer de mama. Tener hijos en edad temprana, dar de mamar, son factores protectores. Leves, pero lo son. Y estos son los que sí podemos actuar. Contra esto sí podemos hacer cosas. Terapia de reemplazo hormonal. Entra la señora, entró menopausia, nuevamente el campo de la colega, y me muero de calor, me transpiro, no aguanto más, estoy chorreando agua, tengo un mostrador y tengo que irme porque es un desastre, no sé cuánto. Doctor, no me da la pastillita, la hormonita esa para que se me vayan todos los calores. Y bueno, la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser muy bien llevada,
No voy a decir que no la hagan, porque hay gente que realmente la precisa, pero que la hagan cuando la precisan. Pero al mismo tiempo que hacen terapia de reemplazo hormonal, sepan que aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Ir al médico que está al lado, que me pida la mamografía, que me controle, que me haga el autoexamen de mama, y al primer síntoma de que algo cambió, lamento mucho la pastillita, morite de calor, pero no lo puedes hacer. Obesidad, nuevamente, es un factor de riesgo, si van a llegar a viejas, lleguen flacas. Dieta rica en grasas animales, esto está muy debatido, pero es así. La estructura química de la grasa vacuna es muy parecida a la estructura del estrógeno humano, tiene una estructura química muy parecida y puede quedar depositada en la grasa del ser humano, hombre o mujer, durante muchísimo tiempo. Entonces es un factor de riesgo, el sedentarismo también. A todo esto, lógicamente, que hay que agregarle el factor genético. No todas las mujeres que están expuestas a estos factores de riesgo desarrollan un cáncer de mama. Algunas sí, algunas no. Pero todas las que desarrollan un cáncer de mama, algo de esto hay. Siempre hay. Además de la información genética propia que tiene cada uno. Y esta es mi amiga, doña María, porque a la hora que... No te gustó, vas a ver ahora que me la lleve. Doña María, que es la señora que encontramos en todos lados, que a veces le dan un micrófono, también a Doña María en la prensa, le dan un micrófono en algún programa, y Doña María va y se sienta y habla, y dice, ¿no? Y dice, y le da. Entonces, a la hora de decir factores de riesgo, vamos a hablar en serio, porque hay cosas que no son factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos que los antitranspirantes o la depilación axilar es un factor de riesgo para cáncer de mama y no sé cuánto, mentira, no es un factor de riesgo. Los factores de riesgo son otros. Cuando hablamos de las tintas capilares para el pelo, que riesgo, que no sé cuánto, no, cáncer de mama no. Podrá tener riesgo para el bolsillo a veces, pero para el cáncer de mama no. Los sutienes con aros que aprietan, que no sé qué, mira, ¿querés usar sutién con aro? Ponete sutién con aro, quedan bárbaros, levantan todo, mentís como loca, no hay problema ninguno, usalo, no pasa nada, pero riesgo de cáncer de mama tampoco tiene. Implante de silicona, dale que va, no hay ningún problema. Salió hace poquito un estudio que salió en la prensa, que hablaba de la posibilidad de que los implantes de siliconas puedan tener un riesgo para cáncer de mama. No es el implante de silicona, es la cicatriz o la cápsula que se forma alrededor del implante, lo que después puede llegar a tener alguna falla para poder desarrollar un cáncer de mama. Rarísimo, así que la que quiere, que use tranquila. Antibióticos, algunos medicamentos no lo son. El haber realizado algún aborto espontáneo o provocado tampoco es un riesgo para cáncer de mama. Y la vida nocturna, chupin dancing, no hay problema ninguno, dale que es tarde si querés, que no hay problema, no es un factor de riesgo. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo a los que organizaron.